Bienvenidos a Pulso Geopolítico. A finales del siglo XVIII, la Constitución de Estados Unidos emergió como la materialización política del pensamiento ilustrado del siglo de las luces. La razón frente al dogma, el individuo frente al monarca y el equilibrio frente a los abusos. Aquella arquitectura institucional imitada, admirada, se fundó sobre un principio básico: el poder tenía que desconfiar de sí mismo, y de allí nació ese complejo sistema de check and balances, un mecanismo que más que limitar lo que pretendía era preservar las garantías de libertad. Durante más de 2 siglos ese diseño, resiliente, imperfecto, como todo lo humano, sirvió de inspiración a las democracias liberales de todo el mundo. Vieron en Washington la encarnación del Estado de Derecho moderno. Pero esa misma democracia que ha resistido guerras civiles, incluso depresiones, atentados, escándalos políticos, afronta hoy su prueba más peligrosa: la erosión interna, el desgaste de sus fundamentos a manos de quienes han jurado protegerlo. El episodio del Pentágono, hace apenas unos días, es una excusa perfecta para reflexionar sobre ello. Decenas de reporteros han decidido entregar sus acreditaciones y abandonar el edificio, dejar de dar cobertura a la información militar de Estados Unidos porque no querían firmar un documento que restringe su libertad para preguntar, para investigar, para contrastar la información militar, para hacer periodismo. No es una mera disputa burocrática. La tentativa de someter al cuarto poder al control directo del Ejecutivo, con ello desactivar los pilares, uno de los fundamentales en los que descansa toda república democrática, todo sistema democrático: el derecho a preguntar. Cuando el Departamento de Defensa de la primera potencia mundial exige a los periodistas comprometerse a que sus preguntas no sean incómodas, hay algo que se ha roto en un sistema. Es un intento de redefinir la función de la prensa dentro del sistema democrático, de convertirla en un eco del poder, no en su contrapeso. Y los reporteros que se han marchado lo han entendido perfectamente. Aceptar esas normas es renunciar a ser periodistas. Donald Trump califica a la prensa de muy perjudicial para la paz mundial, y no solo eso, también de muy deshonesta. Lo que oculta tras esa retórica el presidente de Estados Unidos es la consolidación de un modelo autoritario, de autoritarismo competitivo, en el que las formas democráticas permanecen, están ahí. Hay elecciones, hay un Congreso, hay unos tribunales y hay una prensa, pero su contenido está completamente vaciado. El poder no se toma por la fuerza, se captura desde dentro. Se simula respetar las reglas, pero se manipula a los árbitros, a los que tienen que controlar los equilibrios. El control del relato siempre ha sido un objetivo de todo poder. Si el Pentágono, la institución militar más poderosa del planeta, trata de dictar las condiciones en las que se ejerce el periodismo, que tiene que vigilarlo, ¿qué queda del espíritu de los presidentes fundadores, de Madison, de Jefferson? La democracia estadounidense fue concebida como un entramado de frenos mutuos, de desconfianzas institucionales, de vigilancias cruzadas que se contrapesaban. Hoy esa lógica de equilibrio se desvanece frente a una concentración de poder sin precedentes. Lo que antes eran checks son obediencias, los balances son espejismos. El segundo mandato de Trump ha puesto en cuestión buena parte del armazón constitucional de Estados Unidos. Decisiones presidenciales que ignoran las órdenes de los jueces señalados públicamente como enemigos políticos, estados federados amenazados con la retirada de fondos, universidades, otro tanto de lo mismo. Si no se puede tener el control político por unas elecciones, se coacciona o con la Guardia Nacional en la calle o restringiendo los fondos. Y todo esto erosiona en el día a día la calidad democrática de la primera potencia mundial. Las violaciones reiteradas de los derechos fundamentales, deportaciones masivas sin tutela judicial efectiva. ¿Dónde se ha visto un Estado de Derecho sin tutela judicial efectiva? Es el primer paso hacia una dictadura. Persecución de minorías, racialización, las detenciones, delice permitido por el Supremo estadounidense, controlado a su vez por Donald Trump, es que se puede detener sin ninguna sospecha previa de ilegalidad solo por el perfil racial de la persona a ser detenida. Se está desnaturalizando el Estado de Derecho en Estados Unidos a marchas forzadas. Vemos que los regímenes iliberales no se están imponiendo por golpes de Estado como en el pasado, se están imponiendo por las urnas. Ahí está la trampa. El autoritarismo en esta época moderna se legitima en nombre de la democracia, porque al final este tipo de regímenes como el que vemos en Estados Unidos enseñan a desconfiar de todo lo que limita al líder. Es el mundo al revés. La pregunta de fondo que nos surge ante esta coyuntura tan compleja es que las instituciones estadounidenses serán capaces de superar, de sobrevivir al 47º presidente de Estados Unidos, porque la Constitución de 1787 ha sobrevivido a magnicidios,
a guerras civiles, a crisis económicas, pero nunca había tenido que soportar una crisis sistemática organizada desde dentro del poder. Si los tribunales se someten, si el Congreso se autocensura y la prensa acepta ser domesticada, ¿qué queda de esa democracia liberal ejemplar? Lo que ocurre allí, además, nos va a afectar a todos, porque la democracia estadounidense no es solo un sistema nacional, es un paradigma global en torno al cual se han intentado construir las democracias modernas del resto del mundo. Se va a debilitar, si no sobrevive, el principio mismo de control ciudadano, sustituido por las lógicas del liderazgo, sin contestación, de la fuerza y de la emoción. Una democracia no muere el día en el que se suspenden las elecciones, que también muere cuando sus ciudadanos dejan de creer en la necesidad de preguntar. Y muchas veces, la mayor parte de ellas, las preguntas llegan a partir del cuarto poder. En Estados Unidos parece que todo es concatenación de sucesos, se está acercando y se está produciendo uno detrás de otro. Si se pierde la esencia de la separación de poderes, de la rendición de cuentas, de la libertad de prensa y de la tutela judicial efectiva, que todas están ahora mismo en cuestión, habrá dejado de ser lo que fue el proyecto político más ambicioso del pensamiento moderno. El 250 aniversario de los Estados Unidos se acerca. Puede que cuando llegue la fecha, lo que quede por celebrar no sea una democracia en plenitud, sea la memoria de lo que algún día fue. Habrá que rezar porque esto no sea así. Veremos. Pasan ya 7 minutos sobre el mediodía, vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico.